A Bienvenido la orden. a Acción, proyecto de Travel 86. Mi nombre es Alejandro Bucabey, como lo saben. Es un placer estar acá con ustedes. Hoy tengo el privilegio, el honor de darle la bienvenida a un paisano mío que está por estas tierras no tan lejanas de Innsbruck, Austria, un poco al norte, en Alemania, cerca de Stuttgart, pudiéramos decir, una ciudad conocida en el sur de Alemania, para que sepan un poco la ubicación por donde está Julio. Julio es abogado, es escritor y lo conocí a través de una tía que acaba de escribir un libro de poesía que vive en California y que me comentó, me mandó un artículo de él muy interesante y así surgió esta, por decirlo, amistad. Y estamos, después Julio me hizo el favor de mandarme uno de sus libros sobre la relación México-Estados Unidos, tema muy actual, no solo por Trump o el viaje que va a realizar AMLO a Estados Unidos, sino porque, como vemos históricamente, esa relación ha sido siempre muy intensa, momentos más calientes, momentos más fríos, pero pues tenemos a ese vecino al norte nuestro, desde la intervención de Estados Unidos en México hasta ahora con la problemática del muro que Trump dice que lo debe pagar México y toda esa política polémica. Entonces, tema muy actual. Julio actualmente no está viviendo en México, vivió por supuesto en México, estudió en la UNAM, si estoy correcto. No. Perdón. En la Escuela Libre de Derecho. Escuela Libre de Derecho, para abogados aún más privilegio, prestigio, creo, porque pues es una institución muy buena, muy tradicional, excelente en los estudios legales. Y también estudió y vivió en Estados Unidos, en Virginia, en un colegio militar, y pues también tiene esa experiencia, por decirlo, intercultural, y pues actualmente viviendo en Europa, en Alemania, un hombre muy activo, escribió 2 libros, también su tesis legal. Y pues bienvenido, Julio, para darte el Gracias. micrófono, pasarte el micrófono y que no suene a mañanera en Innsbruck. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Si sonara como mañanera, yo me hubiera yo dormido, Alejandro. ¿Cómo te encuentras en estos tiempos de la pandemia del COVID? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están las Pues cosas? fíjate que, bendito sea Dios, bien, porque yo vivo en un pueblito de 900 habitantes. 900. La ciudad más cercana es Constanz. Estamos a 20 minutos de Suiza, Sí. muy cerca del lago de Constanza, a 5 kilómetros. Entonces no hemos tenido realmente una cuarentena en el sentido de que salimos diario a andar en bicicleta y no hay aglomeración, no es como una ciudad grande que hay más peligro, y aquí no ha habido ningún contagio, gracias a Dios, es como si no existiera la pandemia, Como que estás en otra realidad. ¿Qué, qué, qué, otra realidad. qué cambio drástico, por decirlo, ¿no? Ciudad de México, no sé cuántos millones de habitantes y a un pueblo 22. que vi algunas fotos en tus redes sociales que me mostraste la naturaleza hermosa, el paisaje, con un pueblo de 900 almas, por decirlo, ¿no? Así es. Empecemos antes de entrar tal vez en la biografía, trayectoria, cronológicamente, tal vez con tu libro sobre Estados Unidos, que se me hizo muy interesante por diferentes aspectos. ¿Nos pudieras comentar un poco acerca del libro y de dónde surgió ese interés por escribir ese libro? Bueno, ahí te va. Yo me enteré de la invasión de Estados Unidos a México y del robo territorial cuando tenía yo 6 años, porque como católicos practicantes, mi familia y ahora yo, íbamos mucho a la Basílica de Guadalupe, allá en la villa. Y entonces la casa donde se firmó Guadalupe Hidalgo es la casa de mi bisabuelo. Y entonces había una placa conmemorativa en la fachada que decía: en este lugar se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, y narraba la pérdida del territorio mexicano. Entonces yo le dije a mi abuelo que cómo era posible, me explicó como, no como que fuera una cosa trivial, pero que era una cosa de hacía mucho tiempo que ya había pasado. Y dije: no, pero ¿cómo? ¿Cómo que mucho tiempo? Pues si se hizo aquí en tu casa, deshazlo aquí en tu casa. Le di tanta lata que me dijo: mira, no me des lata, mejor te voy a prestar un libro cuando lleguemos a la casa
y cuando lo hayas leído volvemos a discutir. El libro era las memorias del presidente Polk de Estados Unidos, de quien nos invadió. Me tardé como 3 o 4 meses en leerlo, pero mi abuelo ya daba por olvidado el tema. Regresé después de haber leído y como yo lo entendía, siendo tan pequeño, le dije que lo deshiciera. Me dijo, mira, mejor tú te vuelves abogado, llegas al presidente de México y lo peleas tú. Y bueno, para bien de México no llegué a presidente, pero sí soy abogado, me he dedicado al estudio del tema y he escrito 2 libros sobre este episodio y siempre ambos fundados en pruebas y en derecho internacional. Ese es el origen de la historia. Sabemos que la historia es muy relevante. También ese aspecto de la historia desde una perspectiva histórica, política, pero también para la ciudadanía. Lamentablemente muchos compatriotas, muchas personas no se interesan tanto por la historia o más bien no van a la profundidad de ciertos hechos históricos, de ciertos contextos históricos, culturales. ¿Por qué ese tema es aún relevante? ¿Qué deberíamos saber sobre ese, desde el comienzo del conflicto con Estados Unidos, la intervención, hasta cómo o por qué todavía impacta en nuestra relación con Estados Unidos? Bueno, te voy a decir por qué impacta. Porque al norte del Río Bravo viven entre 40 y 50 millones de mexicanos a la fecha. Y porque, como tú sabrás, han sido tratados muy mal, no todos igual de mal, pero sí una discriminación manifiesta, sobre todo los que incorrectamente son llamados ilegales, que no lo son, porque el territorio de California, Nuevo México y Texas, al día de hoy, jurídicamente sigue siendo territorio mexicano. Yo me fundo para decir esto, no nada más en mi propia opinión, sino que el Tratado de Guadalupe Hidalgo, las cláusulas 2, 3 y 4 del tratado, son evidencia de las amenazas y la violencia con que nos fue impuesto. Y eso lo hace nulo. Pero además hay un discurso pronunciado por el senador Corwin del estado de Ohio, y Thomas Corwin ocupó 50 o 60 páginas de discurso ante el Congreso de Estados Unidos, denunciando la ilegalidad de la invasión y afirmando que esos territorios nunca serían legalmente de Estados Unidos. Es un documento muy importante porque es pronunciado por un senador americano que era abogado, que había sido juez y que en plena guerra contra México denuncia al presidente Polk por una agresión injusta, y él mismo en ese documento reitera que nunca va a ser territorio de Estados Unidos, que podrá tener jurisdicción ejerciendo el derecho del más fuerte, pero nunca van a tener soberanía. Y esta tesis del senador Corwin se ha reiterado en el Tratado de Versalles, en los tribunales de Nuremberg, en la Carta de la ONU, en la Carta de la OEA y en la Carta de la Unión Europea. Todo el derecho internacional unánimemente establece que eso no puede ser considerado territorio de Estados Unidos. Entonces, la importancia de esto no solo es histórica, sino jurídica. ¿Sí me explico? Los que no somos abogados o que no podemos mirar a través de ese lenguaje legal, ¿qué sería lo importante? Que no es soberanía. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo lo argumentas? Los americanos ejercen en California, Nuevo México y Texas la misma clase de jurisdicción que ejercieron los nazis en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Francia es el caso más claro, la ocuparon, la gobernaron militarmente, pero nunca tuvieron soberanía sobre Francia, tanto que al final de cuentas los echaron de ahí. Entonces lo mismo, la única razón es más, es durante la Primera Guerra Mundial, esto es importante, el Kaiser alemán en 1917 invitó al presidente Carranza a tomar las armas contra Estados Unidos para recuperar los territorios robados por Estados Unidos. Y el presidente Vladimir Putin hace 4 años, 3 años, cuando Crimea pidió regresar a la Federación Rusa, Occidente, la Unión Europea y Estados Unidos lo cuestionaron, y sobre todo Estados Unidos, y él dijo que mejor Estados Unidos se callara la boca porque ellos sí se habían robado el territorio mexicano y Crimea había decidido realmente de manera libre y soberana regresar a Rusia, a la que siempre ha pertenecido. Interesante. Para eso no hay que ser, nada más hay que ver
las noticias y estar al corriente de los acontecimientos mundiales. Interesante ver eso también a través de los ejemplos que das, ¿no? Ejemplo muy actual, la Crimea, Claro. y también verlo, como dices, territorios anectados forzadamente, como mencionaste en la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial. Podríamos decir también el tiempo colonial, México, España. No tan lejos, no tan lejos. No tan Porque lo lejos. que pasa es que cuando México es invadido por Estados Unidos, México ya forma parte de lo que llaman la Comunidad de Naciones Mundial. Ya éramos un país con un gobierno democrático, por decirle así, con un presidente, teníamos relaciones diplomáticas con Estados Unidos, era una relación de igual a igual. Y eso el senador Corbyn lo hace ver también. En su discurso dice, México es un país amigo nuestro, igual a nosotros, libre como nosotros, no tenemos ningún derecho de quitarle ni un gramo, ni un metro de su territorio. Por eso es tan importante ese discurso, porque no es una opinión de un mexicano ardido, es la opinión legal de un juez penal, como fue él, y senador de Estados Unidos, cuestionando y pretendiendo enjuiciar al presidente por una guerra de agresión que además no fue autorizada por el Congreso de Estados Unidos. Lo hizo sin declarar la guerra formalmente. Hasta después el Congreso lo secundó. Aún así sería interesante ver, y ahí estarían dos preguntas, ¿qué consecuencias tendría eso? Porque aunque lo has mostrado, señalado, tal vez se puede nombrar, pero la cosa es la política que tal vez no se enfoca en eso, pues... Como el efecto práctico a día de hoy, ¿sí? Y lo digo en el segundo libro, el efecto práctico es, no te lo van a devolver vacío. ¿Sí me explico, no? Sí. O sea, no se van a ir y te lo van a devolver vacío. Porque tampoco lo propongo en el libro, en el segundo libro. Lo que yo digo es el hogar común de 40 y tantos millones de mexicanos, pero también de 100 y cacho millones de norteamericanos, de anglosajones, cubanos, colombianos, europeos, que han ido haciendo allí su hogar. Lo que tenemos que hacer es un nuevo acuerdo en el que por lo pronto no se nos trate como ilegales, porque tenemos derecho de estar allí. Además, tú no puedes predicar la globalización en lo comercial mientras pretendes imponer el aislamiento con el muro de Trump, construido además sobre el territorio que le pertenece a México. Tú no puedes hacer las cosas de manera unilateral, la famosa ley del embudo. Tienes que ser equitativo. Yo lo que propongo en el segundo libro es, iniciemos Estados Unidos y México, porque aquí Canadá no tiene nada que ver. Estados Unidos y México iniciar la Unión Continental de las Américas. Y entonces poco a poco seguir el modelo europeo y acabar con las fronteras desde Alaska hasta Tierra del Fuego en Argentina. ¿Sí me entiendes? Aún así, los Estados Unidos sabes que se representan siempre como todavía pudiéramos decir, son el poder número uno, no solo para América Latina, mientras antes del mundo. Claro. Se presentan, se salen del Acuerdo de París, del Protocolo de Kioto. Ok. Van en el Tribunal Mundial de Justicia, porque totalmente, no son miembros, sí. No son miembros de la Corte Penal Internacional. Exacto. Y tienes otra vez razón, pero otra vez acudo al senador Corwin, no a mi opinión. El senador Corwin dice, ejercemos el derecho del más fuerte. Entonces Estados Unidos no puede predicar ser el líder de la democracia del mundo libre por un lado y luego ser un imperio colonizador violento por el otro. Pero eso pues es parte de ese doble discurso, ¿no? Porque en claro. 1976 cuando se independizan también dicen, no, somos hermanos de los pueblos latinoamericanos, en contra del neointervencionismo de Europa después de la independencia, vamos a protegerlos. Claro. Llega claro la doctrina de Monroe, ¿no? Y al mismo tiempo, claro. Incluso en la historia contemporánea, no hablan de deportaciones, por ejemplo, después del ataque a Pearl Harbor, contra la migración oriental o contra los norteamericanos de origen japonesa, China, incluso en el siglo XIX, Chinese Exclusion Act, cuando sacan a los chinos por el racismo, la discriminación. Todo eso, pues, un doble discurso, una doble mirada, lo notamos con el discurso contra los mexicanos, no solo con Trump ahora, ¿no? Porque ya han existido antecedentes históricos, desde el programa Bracero hasta los mojados, los wetbacks, etcétera, ¿no? Ya.
¿Cómo pudiéramos difundir este conocimiento más? ¿Cómo llegar a la gente? ¿Cómo llegar a la política? Porque tú mencionaste, incluso el político decía, el senador decía que ejercemos el poder de la fuerza, ¿no? No de Nada más. solo legal. Incluso déjame hacer una referencia. En el libro, en The Comeback River, o Sí. Dios los regresos, hago una comparación de 10 frases que son copia a calca de James Polk, el que nos invadió, y de Adolfo Hitler. Calca. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando inicia la guerra en 1846, la continuación, porque según yo, la guerra de Estados Unidos contra México empieza en 1836, no 10 años después, porque la invasión de Texas es totalmente por Estados Unidos, aunque no fuera oficialmente Estados Unidos. Pero el presidente Polk en 1846 dice que va a la guerra contra México porque México ha derramado sangre americana en suelo americano, lo cual es falso porque Texas era de México y es de México. Entonces el presidente Adolfo Hitler en 1939 dice, Alemania va a la guerra contra Polonia porque Polonia ha derramado hoy sangre alemana en suelo alemán. Tampoco es cierto, pero es calcada la frase. Calcada la frase. Y como es, hay 9 frases más de Polk idénticas a las frases de Hitler. No deja de ser paradójico, ¿no? Irónico. Que hoy en día sabemos que en Polonia pues fue algo creado por Hitler, ¿no? Que mandó soldados alemanes disfrazados por Claro, claro, fue lo al mismo que Boston hizo Tea James Party. Polk, igual, Sí. exactamente igual que Polk. Y por eso también hay que como deconstruir esos mitos a través de la educación, por decirlo también, porque la Boston Tea Claro, también se disfrazaron de indígenas, por decirlo, para tener un scapegoat. Igualmente hoy en claro. el discurso se dice que los mexicanos están planeando una reconquista, por eso hay que controlar la migración, sobre todo en tiempos de política y de elecciones, ¿no? Tema muy actual. ¿Cómo? Claro, por supuesto. Es más, la famosa frase de Remember the Alamo, la conoces, Sí. fue una victoria mexicana y casualmente los defensores del Álamo fuimos nosotros los mexicanos. Es como estamos ahorita platicando tú y yo y te avisan que alguien se metió a tu casa. Si tú vas y lo sacas, el defensor de la casa no es él, eres tú. Y entonces, si yo digo en el libro, si los americanos fueron los defensores en el Álamo, Hitler fue el defensor de Francia en el día de Normandía. Todo es la doble moral, pero la doble moral siempre cae por su propio peso. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Temas muy interesantes que, pues sí, la historia, todos esos temas, en muchas ocasiones hay un revisionismo histórico, hay manipulación de factas, de hechos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Ahora, lo que es importante, fíjate, Alejandro, y lo que es muy alentador, Guadalupe Hidalgo, los americanos por idiotas, lo elevaron a rango de ley federal de Estados Unidos, que hoy se conoce como US Federal Law 9 Stat 922, Ley Federal de Estados Unidos 9 Stat 922. Y han tenido lugar más de 200 juicios invocando a Guadalupe Hidalgo el tratado para cuestiones de herencias, de propiedades privadas, pero eso no es lo importante. Los jueces federales de Estados Unidos han admitido a Guadalupe Hidalgo como fundamento legal para distintas demandas. ¿Qué se puede hacer hoy para defender a los mexicanos que están sufriendo expulsión ilegal por parte de Estados Unidos? Es muy sencillo. Acudir haciendo valer Guadalupe Hidalgo, el artículo 21 de Guadalupe Hidalgo, que nos da ese derecho, y decir, óyeme, yo tengo derecho a ser juzgado por un juez del Poder Judicial de Estados Unidos, que no sean los famosos Immigration Courts, que no son del Poder Judicial, son agencias del Ejecutivo de Estados Unidos, que obedecen las órdenes de Trump, en este caso, o de los presidentes de Estados Unidos. Tú tienes derecho a ir ante un juez federal del Poder Judicial, en primer lugar. Sacar de la ecuación al gobierno, al Poder Ejecutivo de Estados Unidos. Y ya frente al juez federal, decir, espérame, yo estoy en California, Nuevo México, Texas, y los territorios que se sacaron de allí, que son Arizona, Nevada, Utah, Kansas, Colorado, Wyoming, Oklahoma, tengo derecho de estar aquí. Y luego, los que están más al norte, deben ser tratados conforme derecho internacional como migrantes forzados. ¿Forzados por qué?
porque al invadir México y quitarnos la mitad del territorio y los recursos naturales de ese territorio que son riquísimos, nos quitaron lo que los americanos llaman nuestra livelihood, nuestros medios de subsistencia. Entonces tenemos derecho a por lo menos ir allá y recibir las oportunidades que nos fueron arrebatadas. Tenemos que encontrar tarde o temprano un nuevo modelo de convivencia. Esto no puede seguir así con muros o no muros. Los muros no van a impedir que los 40 o 50 millones que ya viven allá se sigan reproduciendo, porque ya somos la segunda minoría de Estados Unidos hoy. Pero, ¿Cómo puedes parar eso? total de acuerdo, pero por ejemplo, un indígena de Norteamérica en un reservado, no solo se burlaría de los eufemismos que tratan al indígena con el inmigrante, a la similaridad actual, reciente, sobre todo puesta por la política, sino también él dijera, ok, todos esos territorios, estados, conocemos el Manifest Destiny, que Estados Unidos cada vez se va al oeste, a través de Andrew Jackson, James Polk, diferentes presidentes. Como los nazis al este. Exacto, pero al mismo tiempo mencionaba primero el caso del colonialismo, que dices que es más tiempo atrás y que todavía no eran parte de la comunidad internacional por ser estados, naciones, ¿no? Pero él dijera entonces, 15 años antes de 1839, más o menos por ahí, de que pasa lo de Texas, de una práctica muy común de mandar mucha sobrepoblación para tener la mayoría y después argumentar con términos democráticos para crearse independiente y después sumarse a la Unión. Florida o el caso de otros estados que fueron legalmente, entre comillas, comprados por Francia o antes por España, por el imperio español al que formaba México. Ese sería un caso donde él dijera, pero ¿dónde está la diferencia? Realmente es lo mismo. Y claro. A favor de este indígena había un argumento. Estados Unidos cometió el error, no error humano, pero error jurídico y político, de firmar tratados con las naciones indias. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y entonces, al haberle reconocido la categoría de nación, las comunidades indígenas o Native Americans tienen derechos muy fuertes en Estados Unidos. Lo que es lamentable es que en la época, creo que fue de Obama, hubo una disculpa, está en el libro mencionado, una disculpa a los Native Americans, pero fue colada propiamente en un documento que no tiene nada que ver, un documento de apropiaciones para el presupuesto militar. Lo colaron, no venía al caso allí, y dicen, te damos una disculpa, pero no tienes derecho a indemnizaciones. Esa disculpa no es válida. Yo creo que el modelo a seguir es un modelo de la disculpa de Alemania frente a Israel, al Estado de Israel, que reconoce los crímenes del Estado alemán en agravio del pueblo judío, de los judíos europeos, reconoce a Israel como su representante, pide la disculpa y paga indemnización. Ese es el modelo que tiene que seguir, y es algo que México tiene derecho a hacer valer. Y el actual presidente, que ahora va de viaje a Estados Unidos, va de rodillas. Va de rodillas porque no va a hacer valer nada ni de los migrantes, ni de los DACAs, los Dreamers, ni del muro de Trump. Va de rodillas. Es una pena. Una cosa es la argumentación normativa, filosófica, moral, y otra pues es la jurídica, ¿no? Por eso también es muy interesante siempre hablar. Pero lo jurídico está de nuestro lado. ¿Cuál es la ley, no? Lo jurídico es nuestra fuerza. Sí. Porque si... Y lo bueno de nuestro argumento es sopa de su propio chocolate. Mis dos argumentos son, las cosas son las 2, 3 y 4 de Guadalupe Hidalgo, que contienen las amenazas de violencia mayor proferidas por Estados Unidos contra México, arrebatándonos del territorio. O firmas, o te mato, o firmas, o te quito más. Y el discurso Corwin, que es una confesión escrita por un senador americano en funciones, con experiencia jurídica y argumentos legalmente válidos hasta el día de hoy. La fuerza de México es la fuerza del derecho. Tenemos pleno derecho. Que Estados Unidos sea más fuerte, bueno, pero eso no les da la legitimidad. Por eso tal vez la desconfianza de mucha gente históricamente como actualmente internacionalmente en la ley, ¿no? Porque siempre dicen, sobre todo en México, con esas altas cifras de impunidad, si eres político por decirlo, si tienes dinero, te salvas de la justicia. Si eres un hombre, te meten al bote, ¿no? Por decirlo, a la cárcel. Es un tema muy actual. Claro. En la antigua cárcel de Belén, no sé si has oído hablar de la cárcel de Belén, en la Ciudad de México, había un pequeño poema a la entrada
que decía, en este lugar maldito, donde impera la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Sí, Ahí está, sí. ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Lo muestran también muy en las películas de Luis Estrada, ¿no? Cuando recuerdo esa escena cuando con Damián Alcázar, cuando temas muy actuales, que cuando dice el presidente vamos a acabar con la pobreza, o más bien con los pobres. La pobreza no nos interesa, nos interesa eliminar a los pobres, ¿no? Y Ya, ya, vinculado a lo que mencionabas primero, se me hace muy actual porque es tan interesante y sobre todo también en Estados Unidos, Black Lives Matter, lo que está pasando ahí. Esto claro, vinculado a eso porque también no solo se trata de pagar redistribuciones o pagar ciertos dineros por pérdidas históricas, como lo ha estado haciendo Austria, Alemania también a través por lo que pasó en el Holocausto, por esos crímenes a la humanidad, sino también toda esa violencia estructural, discriminación, esas consecuencias directas o indirectas, por decirlo, si soy una persona de color, he tenido históricamente, como actualmente, tantas desventajas, no solo para comprar tierra, terrenos, emprender negocios, educarme, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene una realidad y bastantes consecuencias también económicas en la actualidad. Entonces, claro. también con la comunidad latina, con los mexicanos en territorio estadounidense, por decirlo así, ¿no? Déjame mencionar, por cierto, para que se me vaya. Ya ves ahora el lío que traen con Hong Kong, Sí, que pues quieren decirle a China cómo gobernar China, sí, que eso es increíble. Viene al caso porque el mismo Comodoro Perry, que fue el comandante de la Marina Americana de Estados Unidos, que bloqueó los puertos mexicanos durante la guerra contra México, sí, luego se fue a Japón, donde lo recuerdan hoy como el hombre de los barcos negros, porque fueron los primeros barcos con casco de acero que veían en Japón. Y fue una visita de amistad de 7 u 8 barcos de guerra norteamericanos, valiente amistad. Y le arrancaron tanto a Japón como a China e Inglaterra por la misma época, cuando las guerras del opio, le arrancaron derechos de extraterritorialidad muy parecidos a lo que le hicieron a México. Y entonces, esto es muy importante por lo siguiente. Cuando yo hice el primer libro, en la época de Miguel de la Madrid, lo hice desde el enfoque de la deuda externa de México. ¿Cómo podríamos pagarla de un golpe? Y entonces yo dije, bueno, México tiene derecho a la recuperación territorial, pero por lo pronto podemos decirle a Estados Unidos, oye, yo tengo 100 mil millones de dólares, pero tú a mí me debes 200 millones de veces más. Entonces, te aplico la compensación, tú me lo vas a pagar, pero yo a ti tampoco. La diferencia era que no es lo mismo no pagar y caer en insolvencia por incumplir que decir, oye, no, yo estoy ejerciendo un derecho que tengo para no pagar porque el otro me debe a mí mucho más. ¿Sí me explico? total, total. Y tema, Pero déjame continuar, déjame rematar. México todavía puede hacer valer eso, pero mucho más interesante. Ahora que China, Rusia y Japón tienen una situación muy distinta de hace 50 o 100 años. Sobre todo China y Rusia, que son potencias económicas emergentes. Sobre todo China es la número uno prácticamente en el mundo comercial y económicamente ahora. Es acreedora de Estados Unidos por trillones, cientos de trillones de dólares. Si México arma bien el argumento de las indemnizaciones que Estados Unidos nos debe y lo saca a la venta en bonos emitidos por el gobierno mexicano diciendo, oye China, oye Rusia, oye Japón, te vendo a un centavo de dólar por dólar lo que los gringos me deben. Yo quiero ver que los gringos le digan a estas tres potencias que no, siempre y cuando se los hagas ver, se los vendas con perfecta legitimidad legal y perfecta claridad documental. Pararía de cabeza a los Estados Unidos. sí, muy ¿Sí me explico, no? total, total. Julio, Porque de mí te puedes burlar, pero de Rusia, de China y de Japón no. si vamos un poco a tu vivencia en Estados Unidos, ya que estudiaste allá, esos aspectos, ¿de dónde surgió tu interés por eso y cómo viviste también ese aspecto personal? ¿Cómo viviste tu vivencia en Estados Unidos? Ya que escribiste Bueno, lo de mi eso. relación con el problema
de la invasión de Estados Unidos, yo ya te dije, fue porque la casa de mis bisabuelos donde se firmó Guadalupe Hidalgo, Sí. y para mí ha sido una ofensa personal toda mi vida. Pero ahí viene la ironía. Yo estudié en Estados Unidos del año 59 al 63, en Virginia. Desde luego no era un colegio integrado, no había afroamericanos ni siquiera en el servicio doméstico de la escuela. O sea, es más, en el colegio se honraba todos los días al mismo nivel la bandera de Estados Unidos y la bandera confederada. La Confederada también, wow. Okay. Sí, señor. Y en el colegio donde yo estuve, en Eaton Hall, pasaba junto a la escuela el río Bull Run, donde hubo 2 batallas de la Guerra Civil de Estados Unidos. Y Robert Lee y Stonewall Jackson y estos generales confederados eran héroes venerados en este colegio. Para que te des una idea. O sea, entonces, no deja de ser increíble. O sea, que yo es más, yo todavía estaba en el colegio de Estados Unidos y ni siquiera nos enteramos del movimiento de los derechos civiles de Luther King. Era una isla, o sea, no nos enteramos. No nos enteramos. Wow. Es interesante que escribas también más acerca de esos periodos autobiográficos, ¿no? No, y además de decirte, el comandante de mi colegio, Sí. el primer casco, helmet, de un soldado alemán que yo tenía en mis manos en mi vida, lo tuve yo, estaba en el escritorio del comandante. Y este cuate era adorador de los nazis. Wow. Eso era en Virginia. Imagínate. O sea, ¿perdón? Era en Virginia, el estado. En Virginia, sí, Bristol, Virginia. En el condado de Prince William County. Y la ciudadcita, la pequeña ciudad, se llama Linton Hall. Y él era el nombre de la academia. Okay. ¿Y cómo es que llegaste a este colegio? ¿Por tus padres o cómo? ¿Y sufriste? No, lo que pasa es que unos amigos de mis abuelos maternos, Sí. su hijo único, había estado allí y me hicieron el mal favor de recomendarlo mucho, porque además yo tenía 4 hermanas, todavía tenía yo nada más 3, luego vino la cuarta, pero dijeron, este chiquito no le vaya a gustar jugar con las muñecas, y entonces me mandaron a un colegio militar. Okay. ¿Y qué Y piensas? como puedes ver, ni siquiera no me volvió a crecer ni el pelo, como puedes ver, ¿no? ¿Qué piensas actualmente de todo este discurso de las estatuas sobre ese pasado confederacional, confederativo? A mí me parece, hay mucho, vamos, recapitulando, creo que el río revuelto y ganancia de pescadores. Creo que hay reclamos legítimos que ameritan una revisión hasta de monumentos. Pero hay otros que no tanto, o sea, porque si eso trata, lo estoy diciendo en el artículo que publico mañana con Luis Gili, estoy diciendo, Obrador, lo menos que tendría que hacer es decir, bueno, ya ves que le exigió disculpas al rey de España, al Papa, que le exige disculpas a Trump por el atropello cometido con México, pero además tendríamos derecho a exigir que ahora que están tirando monumentos al himno de los US Marines, le quiten la primera línea, que se burla de México, porque dice, from the halls of Montezuma, o sea, desde el palacio de Moctezuma, nosotros imponemos nuestra voluntad. Perdón, México tiene derecho a exigir que de ese himno ofensivo quiten esa línea. ¿O estoy equivocado? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, pues no. O sea, se burlan de México, dicen que desde los halls de Montezuma hasta las playas de Trípoli. Sí. Y las playas de Trípoli acaban de matar a Gaddafi. Sí. Pero esos textos legales, por ejemplo, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, todavía tienen vigencia, por decirlo así, legalmente hablando. Claro, ¿Sí? te lo acabo de decir. Es ley federal de Estados Unidos vigente. Wow. Y si yo, por ejemplo, leo el texto, ¿se comprende o es muy difícil? Se debe ser abogado. No, lo tienes tú en tu poder. Te lo mandé. Lo tienes. Se entiende perfectamente bien. Claro, para esta clase de cosas, gracias a Dios, somos necesarios los abogados. O yo tendría que comer, ¿verdad? Pero yo represento en Alemania y en Europa a una ONG de Chicago, de Juan Solís y Nelly Solís, se acaban de casar, Nelly Cotton. Ella es Native American y él es México-americano. Tiene una ONG que se llama México Defiende lo Tuyo.
y estamos haciendo valer algunas cosas en los juzgados federales de Chicago, ya muy poco a poco, pero estamos haciendo valer. Pues eso hay también un discurso muy actual de toda la redistribución cultural, sobre todo de museos de diferentes países, ¿no? Lo que por decir fue robado o al mismo tiempo salvado, ¿no? Por ejemplo, lo que los ingleses, franceses sacaron de Egipto, los museos, Ah, bueno, qué barbaridad, claro. el Claro, penacho de bueno, Moctezuma en ahora, ya Viena. que mencionas eso, los Sí. europeos son muy peculiares. Inglaterra y Francia en especial, y Bélgica, se robaron lo que quisieron y ahora no quieren admitir migrantes que vienen de las colonias donde ellos saquearon y perdón, los los ex súbditos africanos y egipcios y afganistanos y sirios, y iraquíes y afganos de estos países europeos tienen pleno derecho de ir allí, o bien de que los indemnicen, o bien de que inviertan en sus países dándoles oportunidad de trabajo, porque les arrebataron su futuro. Es algo muy parecido a lo de México. El derecho internacional considera migrantes forzados a aquellos que se ven obligados a abandonar su país de origen porque otros países les arrebataron los recursos de los cuales habrían podido vivir. ¿Y cómo pudiera yo hacer legalmente uso de ese derecho, de esa verdad? Bueno, se puede hacer uno por uno por uno, por lo pronto, como te dije, sacando, no enfrentando a Trump, en el caso mexicano, en las Immigration Courts, que no son cortes, son dependencias del Ejecutivo. Todo ser humano tiene derecho, conforme a la Carta de Derechos Humanos de la ONU, la Carta de la OEA, a ser juzgado por un juez independiente, imparcial del Poder Judicial. Peleas eso, entonces te enfrentarías ante un juez federal, un juez de distrito de Estados Unidos, y allá haces valer tus derechos, con total posibilidad de ganarlo. Es lo que estamos empezando a hacer en Chicago, muy poco a poco, hasta que vino la pandemia y nos puso a todos de cabeza, ¿no? Sí, total, total. Pues sí, sí, tema muy actual a nivel internacional también. Todos conocemos la situación en México, también imparcialidad, sí o no, existe o es más bien una utopía. Y también en otros países, ¿no? Esos No, de... pero en México no existe la ley y no existe el Estado de Derecho. No existe. De plano. Hay otros países donde más o menos Estados Unidos tiene un sistema judicial que no es perfecto, pero es sustancialmente mejor que lo que funciona en México. México, yo ya no sé, o sea, dicen, está infiltrado el gobierno por la delincuencia. No, yo creo que en México gobierna la delincuencia. Yo creo que López Obrador fue puesto y lo gobierna el cártel de Sinaloa. Ahí está el retrato de cómo fue a visitar a la mamá de Chapo Guzmán y cómo ordenó la liberación del hijo del Chapo, de Ovidio Guzmán. ¿Quién manda en México? Las últimas preguntas para ir terminando. ¿Dónde podemos leer o conseguir tus libros? Segundo, ¿qué puede hacer cualquier persona, o hablando de México, el mexicano, contra esas injusticias que pues en cierto sentido duelen, ¿no? Que México es gobernado por el crimen y todo eso. Tu tesis que nos estás comentando, y ¿cuál sería tu mensaje a nuestra gente maravillosa que nos estará escuchando, que nos estará viendo? ¿Qué más le quisieras contar? Esas serían las últimas 3 preguntas. Yendo en orden, ya dejo el monólogo terrible. Gracias por su paciencia. Uno, yo pongo a sus órdenes para los libros. El segundo libro de Comeback River sale hasta final de año, impreso en papel. Por lo de la pandemia lo tuvimos que posponer. Se publica en Inglaterra, pero se difunde mundialmente. Luego, el libro de las heridas que no cierran, con que pueden difundir mi correo electrónico, si me lo piden por correo electrónico, se los mando gratuitamente con muchísimo gusto. Para mí es un honor. Yo estoy traduciendo el Comeback Reader al español para que no lea en inglés, que lo pueda leer en español. ¿Qué puede hacer alguien que quiera defenderse en Estados Unidos? También puedes dar mi correo electrónico, yo los canalizo, los oriento a la ONG que tenemos en Chicago, para que Juan Solís
y su equipo de abogados los puede ir ofreciendo a la defensa uno por uno, o también podemos hacerlo valer poco a poco ante el gobierno mexicano a través de juicios de amparo ahora que regresen los tribunales, tú que regresan el 15 de julio. Y ya me perdí, son los libros, es lo que puede hacer cada quien. Y el mensaje a los que nos están haciendo el favor de escucharnos y vernos, que gracias por habernos escuchado, haberme dado la oportunidad tú de estar en tu programa. Y el correo electrónico está abierto. Yo soy una gente que es muy fácil de contactar. Con muchísimo gusto los atiendo, cualquier consulta, cualquier duda. Los libros se los envío gratuitamente con muchísimo gusto. Y es todo lo que tengo que decir. Somos todos hermanos, no nada más los mexicanos del norte y del sur de Río Bravo. Somos hermanos todos en última instancia. Todos los hijos de Dios, como reconoce la Constitución y la Declaración de Independencia de Estados Unidos, ¿no? Somos todos hijos de Dios. Pues muchas gracias, Julio, de verdad, hermoso mensaje, muy buenas reflexiones, da ganas de saber más de lo legal, del derecho. No, a mí por lo menos me provocaste, me diste una chispa para interesarme más, saber más de lo legal, que en muchas ocasiones tenemos esos estereotipos de que es algo muy seco, muy aburrido, nada actual y todo eso, ¿no? Entonces, muy buena aportación. Déjame interrumpirte y agregarte una frasecita que es importante. Hay un principio jurídico que dice: la ignorancia de la ley no disculpa su incumplimiento. ¿La conoces? Indubio, es en latín es... No, la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. O sea, tú no puedes decir, no cumplí la ley porque no la conocía. Te friegas y te la aplican. Pero otra cosa más grave todavía, ignorar tus derechos te hace imposible ejercitarlos. No se vale que digas qué aburrido es. Si no conoces tus derechos, pues estás condenado a aguantarte lo que te hagan, ¿sí? Pues una invitación para todos los que nos estarán escuchando y viendo. Y la frase que mencionó Julio en alemán es: Unkenntnis schützt vor Strafe nicht. Muy actual. Exacto. Nos vamos a poner las pilas. Muchas gracias, Julio. Y un saludo a esa bella zona en donde estás. Peace, muchísimas gracias a ti. Adiós a todos, Alejandro. Gracias. Hasta luego.